Saludos, vamos a trabajar en el tema de dimensión. Entonces, vamos a ver. Anteriormente trabajamos conjunto generador, dependencia e independencia lineal y bases. Ahora vamos con el tema de dimensión. ¿Qué es el tema de dimensión? En palabras sencillas, podríamos decir que es contar la cantidad de elementos que tiene una base. Entonces, bueno, 3 depende de uno y 2 y 4 depende de uno 2 y 3 de los puntos uno 2 y 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿cómo vamos con esto? Dice que teorema sea V un espacio vectorial real que posee base finita, una cantidad finita de vectores, ¿verdad? O sea, que lo podemos contar, lo que vemos en este curso. Entonces, toda base de V tiene el mismo número de elementos. Recuerden que anteriormente mencionamos que podemos tener 2, 3, 4 bases. Esa no es la idea, ver cuántas bases hay. Si no, vean lo que nos dice ahora. Dice que entonces toda base para V debe tener el mismo número de vectores. Si tienen 5 bases, entonces todas tienen que tener la misma cantidad. Vamos a ver, dice. Observación. Este teorema establece que si una base tiene hasta Vm y otra tiene hasta n vectores o n matrices, n polinomios, m polinomios, n, ¿verdad? N matrices, entonces m y n tienen que ser iguales. O sea, el mismo tamaño, la misma cantidad de elementos. Misma cantidad de elementos, ¿verdad? Ojo, es distinto a que sean los mismos elementos, ¿verdad? Porque también pueden ser, alguien puede decir, pero distintos ordenados. Ordenados, bueno, pongo este de acá de primero y ese lo pongo en otro conjunto último. No, eso es lo mismo para un conjunto, ¿verdad? A menos que nos diga un conjunto ordenado, la definición. Pero acá nada, aquí por el momento tenemos solamente un conjunto. Entonces, eh, de ahí que sean del mismo tamaño, ¿verdad? Y distintos, para hablar de dos bases distintas, ¿verdad? Entonces, observe que como estos elementos, ¿verdad? Los canónicos E1 y E2 son una base para R2, entonces el conjunto, este conjunto que tenemos por acá, 1, 1, 0, 1, 1 menos 1, el cual genera R2, según un ejemplo anterior, nunca podría haber sido considerado una base de R2, dado que el teorema del teorema previo indica que toda base de R2 tiene necesariamente dos elementos. De igual forma, el conjunto no es una base para R2. El conjunto 1, 1 no es una base para R2. ¿Por qué? Porque según el teorema tiene que tener dos elementos. Tenemos que ver cómo podemos quitar un elemento de estos. Quitar este vector, quitar este otro vector o quitar este. Para ver si los dos elementos que me van a quedar, entonces, si ahí sí, bueno, esos dos son una base, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, si el espacio vectorial V posee una base con n elementos, entonces se dice que la dimensión V es n y se denota como dim de V igual a n. Entonces es la cantidad de elementos que tiene mi base. Entonces para encontrar la dimensión, primero tengo que encontrar la base y contar los elementos. 1, 2, 3. Bueno, mi dimensión es 3. Fácil, ¿verdad? Fácil, siempre y cuando ya hemos practicado cómo encontrar una base y cómo encontrar la base, ¿verdad? Un conjunto generador y que sea LI. Y tenemos algunos ejemplos que nos podemos guardar por ahí. Dice, para n y m, números enteros positivos, se cumple que la dimensión de Rn es n. O sea, por ejemplo, la dimensión de R2 es 2. Sí, el mismo numerito que viene acá arriba, ¿verdad? En el exponente, podemos decirlo así, para verlo más sencillo. Dimensión de Pn, o sea, los polinomios de grado n es n más 1. Le sumo un 1. Entonces, por ejemplo, tengo dimensión de P2 es 3, ¿verdad? Porque el índice es 2. 2 más 1, 3. La dimensión de las matrices, m por n, es la multiplicación m por n. Entonces, por ejemplo, si tengo una matriz, la dimensión
de matrices, perdón, de 2 por 3. Entonces sería 2 por 3. Eso es 6. Esa es la dimensión. La dimensión es 6. Una matriz de 2 por 2, de tamaño 2 por 2. Entonces la dimensión es 2 por 2, 4. De 4. La dimensión, esto es muy importante, la dimensión del nulo es 0. El subespacio nulo es el único que posee dimensión 0. Eso es muy importante, ¿verdad? Por si en algún momento nos dice, bueno, este subespacio tiene dimensión 0. Sí, tiene dimensión 0, a menos que sea el conjunto que tiene al nulo, ¿verdad? Entonces hay que tener ojo con eso, parte teórica. Dice, determina la dimensión del subespacio. Entonces en sí lo que tenemos que hacer es buscar la base, ¿verdad? Y aquí tenemos la condición del conjunto. Que de hecho, si no me equivoco, este ya lo habíamos resuelto, ¿verdad? Ya hemos encontrado la base, ¿verdad? Entonces nos vamos a pasar esa parte de la base y vamos a por acá. Dice que por lo tanto ya es una base este conjunto. Aquí en morado, ya esto es una base. ¿Y cuántos elementos tiene? Tiene 1, 2. Entonces la dimensión es 2. Fácil, ¿verdad? Luego encontrar la base. No hay nada que hacer ahí. Dice, un aspecto interesante del ejemplo previo es que es claro que U está contenido en R3, ¿verdad? Pero 2 es igual a la dimensión de U. O sea, la dimensión de U es igual a 3. Y la dimensión de R3 es 3. Vamos a ver por qué nos dice eso. Bueno, vean que en el conjunto tiene vectores que pertenecen a R3. Y la dimensión de R3 es 3. Y la dimensión de 1 dio 2, ¿verdad? O sea, más pequeñito. Tendría sentido, ¿verdad? Porque dice que es un subespacio. Entonces, nosotros tendríamos como todo el espacio que es R3. Y un subespacio es algo que está dentro, ¿verdad? Un subconjunto. ¿Ven así? Entonces, como llamamos un conjunto, es más pequeñito. Entonces, la dimensión tiene que ser más pequeñito. O a lo más tendría que ser igual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dice ahí? Así surge la interrogante. Si en general, si U está contenido en V, un subespacio, entonces la dimensión de U es menor o igual a V. ¿Será cierto o no? Vamos a ver. La respuesta es afirmativa. Según el dibujito se echa a ver, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. En matemáticas no todas las cosas se van por el dibujito. Entonces, por eso es la parte teórica siempre. Dice, más precisamente, se cumple que si V es un subespacio vectorial de R y U, uno de los subespacios, entonces la dimensión de U es mayor, menor que dimensión de V. Siempre es menor. Más aún, siempre y cuando U esté contenido, pero le damos que sea igual, ¿verdad? Se cumple que si la dimensión de U es igual a la dimensión de V, entonces U es igual a V. Claro, ¿verdad? Si tienen la misma dimensión, según el dibujito, esto, digámoslo así, este circulito que hicimos por ahí, se va a expandir, ¿verdad? Se va a expandir y va a completar esto. Va a completar acá todo. Porque es del mismo tamaño. No, vamos a hacerlo distinto. Vamos a hacer acá para que haya igual, como un rectangulito más pequeño. Este sería mi subconjunto. Este sería el 1. Sería el R3. Y aquí entonces U es igual a R3. Cuando tienen las dimensiones iguales, ¿verdad? Cuando tienen las dimensiones iguales. Llega a ser el mismo. No puede ser que sea dimensión igual y que está contenido y otro conjunto más grande. Entonces vamos a ver, aquí tenemos una parte teórica. Dice, teorema, si un subespacio vectorial real de dimensión finita, esto es que la dimensión es un número, ¿verdad? Entonces cumple que esas propiedades. ¿Por qué siempre nos dice dimensión finita? Bueno, porque aquí en el curso no lo vemos, pero tenemos espacios con dimensión infinita. Eso es un poquito ya más complicado, hay que trabajarlo más. Pero igual, en el curso solo estamos viendo esto acá, dimensión finita. Solo que por formalidad indicamos la condición. Si V es un subconjunto V, si un subconjunto V, perdón, si un subconjunto de V posee más elementos de n, posee más de n elementos, entonces los vectores de este son LD. ¿Por qué nos dice eso? Bueno,
porque ya sabemos que la dimensión es n, ¿verdad? O sea, la base tiene n elementos. Si posee más elementos, entonces quiere decir que algunos que dependen de otros, un subconjunto, ¿verdad? Porque ya la base tiene n elementos, entonces cualquier vector de v lo puedo expresar como una combinación lineal de esos n elementos. O sea, ese n más 1, n más 2, esos 2 que tiene extra, esos 3 que tiene extra me están sobrando. Desde cualquier subconjunto de v que posee menos de n elementos no puede generar a v, no puede generar a v. Vea que no me dice más sí, y ya lo vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que teníamos un conjunto, vamos a verlo por acá. ¿Cuál era el ejemplo? Acá. Este generaba a R3, a R2, perdón, a R2. Tenía más elementos que la dimensión 2. Pero entonces ahí eso tiene que ver alguno linealmente dependiente del otro. Lo que no puede pasar es que tenga menos, ahí sí no lo puede generar, ¿verdad? No lo va a poder generar. Esto es lo que nos dice el teorema. Menos no. Cualquier colección de n vectores de v que genera a v son Li y por ende son una base. El teórico también de aprender cualquier colección de n vectores de v que sean Li conforman una base. Pues tenemos por ahí teórico aprender. Nótese que el teorema previo específicamente de la tercera parte y cuarta proposición nos dice que si se conoce la dimensión de un espacio vectorial, o sea, conociendo la dimensión, vamos a marcarlo acá en conociendo la dimensión del espacio vectorial, y se cuenta con una cantidad de vectores iguales a dicha dimensión, entonces basta probar una de las condiciones de las bases, es decir, 1, que sea generador, y 2, que sea Li, ¿verdad? Los pongo así al revés porque inicialmente escribimos que 1 era el generado y 2 era linealmente independiente. Entonces ya teniendo la dimensión del espacio, solo hace falta probar una, ya sea Li o generador. Generalmente es el generador, pero hay que ver el problema, ¿verdad? Y tenemos por ahí un teorema de completación de una base. Sea un espacio vectorial real tal que la dimensión de v es n. Además, suponga que v1, v2, vm con m menor que n. O sea, el m es más pequeñito que n. Por ejemplo, n es aquí 3 o 2, pongamos 2, y aquí tiene que ser 3, 4. Vamos, 4, pongamos. Son vectores linealmente independientes, ¿verdad? Estos que están acá, los que van a resaltar en morado, son Li. Entonces, existen v m más 1, v m más 2, hasta vn en v, tal que este conjunto de vectores de v1 hasta vn es una base. ¿Qué estamos haciendo? Completando la base, ¿verdad? Porque de 2 a, por ejemplo, de 2 a 4, ¿cuánto me quedan? 2 vectores. Entonces tengo que construir 2 vectores o 2 matrices o 2 polinomios para completar. Claro, que sean linealmente independientes, ¿verdad? Todo este conjunto, aquí en amarillo, tiene que ser Li, ¿verdad? Tiene que ser Li para que sea base. La observación muy importante, este teorema establece que si se tiene un conjunto de vectores Li, es posible completar dicho conjunto para formar una base. Pero nótese que el teorema solo garantiza la existencia de los teoremas. No nos dice cómo calcular estos vectores que están en mente, o sea, los que completan. No nos dice cómo calcularlos, ¿verdad? Y entonces por ahí tenemos una práctica y se considere ese conjunto y determinar una base para U. ¿Y cuál es la dimensión? Bueno, ya la sabemos la base y la dimensión, listo, ¿verdad? Y luego dice que tenemos otro por ahí. Tenemos un subconjunto y para determinar una base para U, halla la dimensión y completa la base. Entonces tenemos esos dos problemas por ahí para que lo resuelvan.
Y luego vamos a ver coordenadas respecto a una base. Pues otra vez nos hace referencia a bases y bases con respecto a conjunto generador y elemento independiente. Y eso a combinación lineal. Entonces todo aquí va muy ligado, ¿verdad? Bueno, entonces queda más que practicar bastante, ¿verdad? Los problemas, las dudas que tengan, realizarlas y estudiar y practicar, ¿verdad? Entonces con eso estaríamos terminando la parte de dimensión.